Ay. ¿Cómo puedo explicar esto? No me gusta el cine de Quentin Tarantino. Vale, los que os hayáis quedado, ¿puedo dar mis argumentos? No es que deteste lo que haga, o la manera en la que Tarantino expone sus temas. Simplemente creo que está sobrevalorado. Muchas personas lo elogian como si fuera un revolucionario que ha cambiado por completo lo que significa hacer cine. Yo lo veo más como alguien que tiene una habilidad increíble para mezclar sus historias y saber vender su propio estilo. No por nada es el máximo referente del cine posmoderno actual, pero creo que sus películas son algo irregulares. Te presenta unos personajes increíbles, con una gran caracterización, llegando a ser subversivos, como en el personaje de Hans Landa en Malditos Bastardos, donde en lugar de retratarle como un nazi estereotipado de películas americanas, crea a un villano sofisticado y calmado, que juega con sus víctimas y sin miedo de herir a los demás, o el prototipo de sheriff heroico en el personaje de Joe Gage en Los Odiosos 8. También tiene un manejo de la acción muy especial, siendo capaz de pasar de 0 a 100 en un segundo, y utilizando una violencia desmedida, para emocionar a sus espectadores al compás de disparos y de baños de sangre que, al presentarse de una manera tan exagerada, no nos produce desapego, sino que nos atrae y nos divierte. Sin embargo, aquí se congela el cine de Tarantino. Sus argumentos suelen perder el control y sirven solamente como un hilo conductor entre tiroteos, no realizando su función como trama, sino siendo un pretexto para ver cómo los personajes acaban matándose unos a otros. Y, aunque sepa cómo crear violencia, muchas veces se pasa de flipado. Es como Hideo Kojima en los videojuegos. Sus secuencias de acción pueden hacerte arquear las cejas, mostrándote algo completamente irreal y que rompe por completo lo que se está intentando transmitir con sus películas. Este ejemplo está clarísimo en el final de Los Odiosos 8, donde se le va la olla por completo, o incluso en Érase una vez en Hollywood, que pese a utilizar un lenguaje cinematográfico impecable, se suele sobrevalorar por la magnífica escena final. Pero la mayoría de veces lo hace increíble. A Tarantino se le suele criticar que utilice muchos planos de otras películas, que referencie constantemente a otras cintas y que lo utilice como suyo. Sin embargo, él simplemente se limita a utilizar estos planos y a cambiar su enfoque. No reutiliza ideas, simplemente homenajea a películas clásicas con las que ha crecido y las integra en su propio estilo para así darle una nueva sustancia. Tarantino no plagia ni copia, utiliza. Crea situaciones completamente nuevas a raíz de otras que ya han sido vistas en pantalla, dándoles un sentido en su propia obra y cambiándole el significado. Todo lo que he dicho ahora lo integra en una obra. Nos lleva directos a una obra distinta, la película definitiva de Tarantino. Kill Bill salió en 2003. Esta película está compuesta por 2 volúmenes, que no son secuelas, sino que estructuran una película única. El film se dividió en 2 por temas relacionados con la audiencia y las salas de cine. Para el espectador es más cómodo ver una película que no es tan extensa, mientras que los cines tienden a pases de 2 horas, por lo que, a no ser que una película vaya a ser muy taquillera y recaude mucho dinero, no suele ser rentable que ocupe más de una franja horaria. Esta película es una historia de venganza, pero que, a diferencia de muchas otras películas de Tarantino, comprendemos la motivación del personaje de la novia a la perfección. Básicamente, nos narra el viaje de Beatrix para acabar con los que le quitaron la opción de tener una vida normal. Como en la mayoría de películas de Tarantino, la narrativa está fragmentada. Esta característica del cine posmoderno nos permite conocer poco a poco la historia y las motivaciones que están detrás de cada acción de los personajes principales. Además, esta característica ayuda a reforzar las principales influencias de Tarantino en esta película. Si en Reservoir Dogs Tarantino se inspira en películas de atraco de los 50 y en muchas otras de serie B, y en Pulp Fiction de comedias negras y novelas pulp, en Kill Bill
habrá una mezcla de géneros total, pasando por el cine de kung fu, el de gángster japonés o la edad dorada del western estadounidense. Pero también se inspira en un medio diferente, uno que se suele pasar por alto. Kill Bill se inspira en los cómics, tanto en su estilo como en su narrativa. Capítulo 6. Masacre en Dos Pinos. Por ejemplo, la estructura numerada por capítulos, más allá de ser simplemente la forma de contar su historia, segmenta la narrativa y hace que sientas que estás leyendo un cómic. En muchas ocasiones utiliza la pantalla partida como si fueran viñetas. Las situaciones son surrealistas, pero en este caso tiene un sentido que no hace que desentone, ya que se exagera todo mucho, por lo que todo acaba creando la sensación de realidad, marcando un código propio para la película, y así presentarte varios momentos como algo que puede pasar en esta ficción, algo que no desentona nada. El misterio con el que presenta a Bill, el manejo de la cámara, la caracterización de los personajes, todo eso crea un código más propio de un cómic que da verosimilitud. Incluso Bill hace una mención al mayor superhéroe de la historia de los cómics. El diálogo de Superman es algo que no casaría en ninguna otra película, pero aquí tiene sentido, e incluso se identifica con el personaje de la novia. Incluso en las peleas, se utilizan sonidos exagerados que permiten que todo tenga sentido. Mickey. Pero si hasta es capaz de meter una escena de animación y que cuaje completamente con el estilo de la película. El volumen 1 nos presenta toda esta construcción, el camino de la venganza que va a emprender Beatrix. Durante la hora y 40 minutos que dura el film, en ningún momento nos deja escuchar su nombre. Es una antigua amiga mía, hacía años que no la veía. Hola, cielo. Soy Judith. En una referencia clara a la trilogía del dólar, donde el protagonista nunca tiene un nombre definido y se le conoce con un apodo. En este caso, conocemos a Beatrix como la novia. Pero también lo hace porque lo importante en esta peli no es su identidad, sino cómo inicia su venganza. Es por eso que, en la segunda parte, se dedica más tiempo a lo que es el personaje de Beatrix Kiddo, donde conoceremos su nombre, Beatrix Kiddo. Here. cómo ha sido su vida y lo que le define. La película establece un aura de misticismo, presenta mucho respeto hacia las películas y los géneros a los que rinde homenaje, proporcionando escenas como la de Beatrix recibiendo la espada por parte de Hattori Hanzo, que crea un alto contraste con su montaje acelerado, donde no pierde el tiempo en explicar demasiado las cosas, utilizando elipsis y pasando a lo interesante rápido, al más puro estilo de Edgar Wright. En el volumen 2, Tarantino deja de querer contarnos una historia sobre la venganza y nos demuestra que, realmente, busca reconocerse a uno mismo tal y como es. Bill cree que Beatrix dejará de ser ella al casarse, que se esconderá detrás del disfraz de Arlene, por lo que decide cambiarlo y liberarla a su manera. Además, nos muestra parte de la vida de Beatrix, lo que ocurrió con el incidente de Dos Picos y la vida de Bud. Bud es el hermano de Bill, alguien que no se ha sabido adaptar a su vida después de dejar la banda, y que ha perdido todo lo que alguna vez lo marcó. Es alguien que no se reconoce, tiene un trabajo en el que no hace absolutamente nada y vive en una caravana en mitad del desierto. Al final, termina muriendo por su propia codicia, por no reconocerse como realmente es e intentar sobrevivir de la manera más rastrera. Una vez más, se nos presenta un gran respeto hacia las películas y géneros que homenajea, como el western o el cine de kung fu, poniendo, como ejemplo, la increíble secuencia de montaje del entrenamiento de Beatrix, que marca por completo el estilo y lo característica que es esta película, y la relación del alumno-maestro que se establece con Pao Mei. La segunda parte presenta un toque cómico, utilizado más que en la anterior, una comedia en general, no solo humor negro como el que suele utilizar Tarantino. ¡Esto te pasa por querer andar jodiendo con los yakuzas! Para muchos críticos, el volumen 2 pierde mucho ritmo en comparación con la primera parte. Sin embargo, esto es algo premeditado. El primer volumen trata más a fondo la venganza, mientras que el volumen 2 se centra en los motivos detrás de la venganza, siendo más una explicación de lo que motiva a los personajes. Para explicar estas motivaciones, profundiza hasta el fondo de los personajes, que también son uno de los puntos más fuertes de la trama. Todos están caracterizados de una manera increíble, no solo por la dirección de actores, sino que también por la puesta en escena.
y por la cantidad de momentos únicos que tiene cada uno de ellos. Esto es algo que suele utilizar Tarantino para construir a sus personajes, darles un factor característico, algo que hagan en un momento y que les marque para todo el film, sea un diálogo, una muerte o una acción. Bill es un hombre misterioso. Ni siquiera le podemos ver la cara en toda la primera película, creándonos muchísima expectativa y una mitología detrás de él. Algo como pasaba con el Dr. Garra en el Inspector Gadget, a quien no le veíamos la cara y sabíamos que tenía el control de todo. También resalta el primer capítulo de la trama, cuando Bernita Green y Beatrix están peleando. Solamente se detienen porque la hija de Bernita llega a casa. O incluso Tarantino juega con los estereotipos de la cultura japonesa, haciendo que la guardaespaldas de Oren Ishii lleve un uniforme de colegiala, parodiando a las lolis y subvirtiendo un cliché más. Pero el mejor caso puede que sea el de él, la máxima rival de Beatrix. Desde su primera aparición se hace notar por su parche. También asociamos una canción a ella, su característico silbido. Además, el uso de la pantalla dividida nos remarca la enorme diferencia que existe entre Beatrix y él, recurso que en el segundo volumen se utilizará una vez más durante el duelo entre las dos. Cuando entra en la habitación para acabar con Kido y recibe la llamada de Bill, vemos cómo la odia y le tiene envidia, queriendo asesinarla ella misma. Solo con esta presentación ya queda en claro que ella será la rival más dura y la que tiene sentimientos en contra de nuestra protagonista. Hecho que se acentuará mucho más en la segunda parte, cuando se nos revele que ella asesinó a Pao Mei por arrancarle el ojo, haciendo que su parche no solo sea un recurso estético y diferenciador, sino que aporte un valor narrativo a la obra. Kill Bill es la película más representativa de Quentin Tarantino, en la que ha tenido mayor libertad de explotar a sus propios personajes y de crear un mundo violento en el que pueda expresarse como quiere. Esta historia de venganza cierra con un broche de oro, donde Beatrix ha conseguido reunirse con su hija y termina acabando con todos sus enemigos, incluso superando al propio Bill. Al final, Kido ha aceptado quién es, se ha redescubierto a sí misma y ha conseguido lo que quería: abandonar su pasado y culminar su venganza. Tarantino homenajea a innumerables películas, pero también referencia a la cultura popular, como a Charlie Brown, el film Scarface, presentando a un personaje prácticamente igual al de Al Pacino e incluso imitando su voz, o a Bill, llevando la misma ropa que Han Solo, dejando así parte de la cultura del pasado en las generaciones futuras.